Man, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa si el doctor se le muere a su paciente? Eso no lo dimos en civil. Sí, eso lo digo. Eso lo digo, sí, yo sé. No tengo idea de qué están hablando. Voy a buscarlo en Google porque en realidad sí está interesante. Bueno, según esto, al parecer la responsabilidad civil del médico es cuando el médico, es como el deber del médico de reparar el daño que causó durante el ejercicio de su profesión. Bueno, como ni tú ni yo entendemos, vamos a seguir explicando mientras que vamos caminando por la universidad y hacemos un tipo de sociodrama para que todos expliquen, todos entiendan. Como ya adelantamos previamente, básicamente la responsabilidad civil del médico representa un supuesto muy importante en lo que es la responsabilidad civil en general, porque regula todas estas obligaciones que tienen tanto los pacientes como los médicos una vez entran a toda esta área que tiene que ver con medicina. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando en nuestro video? Vamos a hablar de lo que son las obligaciones de medios y de resultados. Vamos a hablar de la iatrogenia malapraxis médica. Y también vamos a estar hablando de la Ley General de los Médicos, que es muy importante para este tipo de regulación. Así que bueno, síganos mientras caminamos hacia la Facultad de Medicina. Y ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la obligación de los medios. Pero para poder entender muy bien qué exactamente es la obligación de los medios y qué tiene que ver con la responsabilidad civil del médico, tenemos que profundizar y entender perfectamente qué es esta obligación. Dicho esto, en la obligación de los medios tenemos cuando el deudor básicamente está obligado a cumplir una actividad y está obligado a cumplir este debido proceso. Sin embargo, la finalidad de este proceso es indeterminada. El ejemplo que yo puedo dar, que tiene que ver con la responsabilidad civil del médico, podríamos decir sencillamente que es cuando el médico está dispuesto a cumplir un debido proceso con respecto a la recuperación de un paciente. Sin embargo, este sabe que la finalidad de la recuperación de este paciente quizás no sea la esperada para este. Bueno, ahora estoy a punto de hacer una operación a corazón abierto al paciente. Realmente el chance de probabilidad de que sobreviva es realmente baja. Sin embargo, vamos a seguir los métodos y vamos a hacer la práctica necesaria para ver qué es lo que se puede lograr. Sígueme. Fue difícil, pero lo logré. En el sociodrama que acaban de ver, Gabriel personificaba lo que suele ser un cirujano que suele operar corazones. No sé mucho del tema, estoy en derecho. Pero al menos aquí pudimos retratar cómo se ve reflejada en nuestra sociedad en la actualidad las obligaciones de medios. Por ejemplo, Gabriel tenía la obligación como acreedor de hacer esa operación al paciente y poder utilizar todos los métodos viables en la medicina actual para intentar salvarle la vida. Lo cual no aseguraba a Gabo es que esa operación tuviera éxito, porque como él explicó, ese paciente tenía muy bajas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, gracias a todas las técnicas utilizadas, gracias a la astucia de Gabriel y gracias al manejo de todas las herramientas, este paciente se pudo salvar y efectivamente esto pasa usualmente en nuestro país. Sin embargo, el resultado no se sabe hasta una vez se concluya esta operación. Entonces es muy importante tener en cuenta de que estas obligaciones suceden demasiado en la actualidad y, por ejemplo, Gabriel les dio un ejemplo de los más comunes dentro de la medicina panameña. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre las obligaciones de resultado. Básicamente estas hablan de que el deudor el deudor es el médico. Tiene la libertad de escoger qué tipo de modalidad quiere para llevar a cabo el resultado. Es decir, en esta parte lo importante es el resultado, a diferencia de lo que había dicho Gabriel anterior. O sea, por ejemplo, un médico con las, ¿cómo se llama? Cirugías plásticas. Las cirugías plásticas. Si tú escoges mañana que quieres hacerte la nariz,
y yo sé cómo hacerlo, pero yo voy a elegir la manera en la que voy a llevar a cabo eso. Pero lo importante es que al final tiene que salir como tú quisiste. Si no, bueno, ya saben que sigue. Estas obligaciones de resultado tienen otras categorías que son como las obligaciones del contrato de obras, de hechos de terceros y garantía. En este sociograma exploramos las obligaciones de resultado en el contexto de una operación de nariz. Aquí podemos ver cómo el paciente desea someterse a una operación para obtener una nariz refinada. El doctor aparentemente muestra comprensión y acepta llevar a cabo el procedimiento, simbolizando que la aceptación de las obligaciones y condiciones establecidas pueden llevarse a cabo. Unos momentos después. Desafortunadamente, la nariz de la paciente ha sido perjudicada, dejándola insatisfecha y angustiada. Por lo tanto, el paciente toma la decisión de buscar justicia y contrata servicios de abogada. La abogada será su representante legal para presentar una demanda contra el doctor, argumentando que no se ha cumplido adecuadamente con las obligaciones del resultado. La abogada buscará hacer valer los derechos del paciente y busca la compensación por los resultados insatisfactorios de la operación. Y ahora que estamos en un lugar tan médico como es la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante dentro de lo que es la responsabilidad civil del médico, que es la iatrogenia malapraxis médica. Entonces, ¿cuál es su relación? Básicamente, lo que es la iatrogenia es un daño producido por una droga, procedimiento médico o quirúrgico que el médico administra o realiza dentro de las indicaciones que se determinan como correctas. Entonces, los daños iatrogénicos pueden ser de tres tipos: predecibles, aleatorios y por negligencia. Entonces, vamos a desglosar cada uno de ellos, empezando por los predecibles o calculados. Entonces, estos son inseparables de un efecto primario, como el caso de la administración de medicamentos o colocación de catéteres, etc. En general, cosas que al final tienen contacto con nuestro cuerpo y que los inducen estos profesionales de la salud. El otro es el aleatorio o el accidental. Entonces, este puede presentarse también con la administración de medicamentos, pero de manera excepcional. O sea, son con determinados medicamentos que al final terminan haciendo daño a la salud, como el ejemplo de los neonatos. Y también esta negligencia, que es propiamente por ineptitud o incapacidad de los médicos. Entonces, las adversidades que provienen de errores de conducta son llamadas malas praxis o malas prácticas, que Gabriel va a abundar mucho más sobre ese tema. Muy bien, continuando con lo que dijo mi compañera Angelín, yo voy a hablar específicamente sobre lo que es la mala praxis médica y la mala práctica médica. En la mala práctica médica se nos dice que es la práctica inapropiada o inhábil del desempeño profesional médico. Es el ejercicio innodio de una actividad, la ausencia de diligencias apropiadas de conformidad de una naturaleza en la prestación a la hora de ejercer la medicina. En la mala praxis se puede considerar lo que es la impericia, la imprudencia y la negligencia. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre las diferencias entre impericia, imprudencia y negligencia. En la impericia existe una falta de conocimientos técnicos y científicos. En la imprudencia, definida como la ausencia de moderación y racionalidad o el descuido de la atención requerida, la falta de previsión de sus consecuencias sin el juicio médico adecuado. Y la negligencia es la falta de diligencia, que puede ser por la falta de pericia, por ineptitud o bien por la negligencia propiamente obrando el médico con descuido, atención con apatía y omisión de precauciones. La responsabilidad civil del médico se puede resumir de manera en general como la obligación que tienen ellos y las instituciones de salud de asumir las consecuencias de sus actos y omisiones ante la atención de los pacientes. Entonces, la responsabilidad civil de las instituciones parte del principio tradicional del derecho, que dice que todo aquel que cause daño a otro está obligado a reparar. Las obligaciones de las clínicas e instituciones de salud están enmarcadas dentro de las obligaciones de resultados, y es decir, están obligadas a responder por todas aquellas cosas que estén bajo su control y solo se podrían excusar argumentando la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de terceros o una situación de fuerza mayor. Esto es sumamente importante conocerlo porque más adelante vamos a hablar de la responsabilidad civil directamente de los hospitales y las leyes en Panamá que regulan su práctica. Ahora vamos a hablar de la ley de los pacientes, que la rige la ley 68 del 20 de noviembre del 2003, lo cual voy a dar ciertos puntos sobre qué es lo que dice la ley. Primero, dice que el paciente tiene el derecho a recibir atención médica respetuosa y de calidad, independientemente de su edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, idioma, cultura, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. El segundo punto dice que todos los pacientes tienen derecho a la información
que se traduce a recibir una explicación completa y de términos sencillos de acuerdo al nivel intelectual, al nivel también emocional y cultural, sobre su padecimiento y tratamiento y las alternativas que este mismo va a recibir. Por último punto que voy a mencionar, tenemos, en caso de menores de edad, el titular del derecho de la información es la persona que ejerza la patria potestad. Excepción de los casos tenemos menores emancipados mayores de 16 años y excepciones contempladas del Código de la Familia. Ahora les voy a hablar sobre la Ley General de la Salud. En Panamá, la ley que regula a los médicos es la Ley 10 de 1984, ya conocida como la Ley General de la Salud. Esta ley establece los requisitos y regulaciones para el ejercicio de la medicina en el país. La pérdida de la idoneidad para ejercer la medicina en Panamá está contemplada en el artículo 70 de la Ley General de la Salud. Según este artículo, un médico puede perder su idoneidad en las siguientes situaciones: por sentencia condenatoria firme por delito doloso contra la vida, la integridad física o la moral de las personas, por sentencia condenatoria firme por delitos cometidos en el ejercicio de la medicina que impliquen el dolo o la negligencia grave, por haber obtenido la idoneidad mediante fraude o falsedad de documentos, y por incapacidad física o mental que le impida ejercer adecuadamente la medicina de acuerdo a las normas establecidas. Es importante destacar que la pérdida de idoneidad para ejercer la medicina implica la renovación de una nueva licencia médica y la prohibición de ejercer la profesión en territorio panameño. La Ley 10 de 1984, conocida como la Ley General de la Salud, es la legislación fundamental que regula el ejercicio de la medicina en Panamá. Esta ley abarca una amplia gama de aspectos relacionados con la salud y establece requisitos y regulaciones para el ejercicio de la medicina en el país. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil de los hospitales y de los paramédicos. Entonces, ¿cuál es la conexión que tienen estos dos temas con la responsabilidad civil del médico en general? Al final, la responsabilidad civil de los hospitales y los médicos tiene igual valor en cuanto a responsabilidad civil se refiere que los médicos, porque ellos también tienen una parte importante del tratamiento a los pacientes y también de la influencia que tienen ellos en su vida dentro de estas instituciones, ¿no? Vamos a cambiar de stage. Síganme. La responsabilidad civil de los hospitales y paramédicos se refiere a la responsabilidad civil de los paramédicos y hospitales se refiere a la obligación que tienen de responder por los daños causados a los pacientes durante la prestación de los servicios médicos. En general, los hospitales y paramédicos tienen el deber de brindar atención médica adecuada y de calidad, siguiendo los estándares profesionales y respetando los derechos y seguridad de los pacientes. Si se produce el daño o una lesión debido a una negligencia médica por parte de un hospital o paramédico, es posible que se les pueda responsabilizar civilmente. Esto significa que podrían ser demandados y en caso de encontrarse culpables, se les podría requerir una paga de indemnización por los daños causados, que pueden incluir gastos médicos, pérdida de ingresos, dolor y sufrimiento, entre otros. Es importante tener en cuenta que establecer la responsabilidad civil en casos médicos puede ser complejo y requiere la evaluación de pruebas, expertos en médicos y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes. Si crees que has sido víctima de negligencia médica, te recomendaría buscar un asesoramiento legal especializado para determinar tus opciones y derechos en tu jurisdicción específica. ¿Qué aprendiste? Bueno, creo que mi responsabilidad civil como médicos y los pacientes es siempre velar por su bienestar físico, mental, o sea, psicológico, en un ámbito biopsicosocial, no solamente la parte de la enfermedad o ver al paciente como una enfermedad o una parte del cuerpo que está enferma, sino como un todo.
cómo se siente en su casa, cómo se siente con su estado y así pues. Brindarle ese apoyo tanto médico como social y psicológico de ser necesario y creo que eso sería todo. Desde el primer semestre nos han enseñado que básicamente un médico debe cumplir con los 4 criterios, que son los principios de la medicina: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Entonces, siempre nos han instruido de que el médico debe dedicarse toda su vida a su paciente, siempre tratar de ayudarlo, mantener la ética, mantener el respeto, y si no se puede cuidar, si no se puede tratar, por lo menos ayudarlo a que tenga por lo menos una muerte bastante tranquila. Así que yo siento que el compromiso del médico está básicamente en hacer sentir a su paciente lo mejor posible hasta el último momento de su vida. Bueno, como soy estudiante, por ahora sé que cuando uno ya ejerce como médico, al hacer un acto indebido, una de las mayores sanciones es que pierda la idoneidad que uno gana después de haberse graduado de la universidad. Entonces, por ahora sé eso realmente. Hay poca legislación al respecto, pero responsabilidad viene desde los aspectos morales. Debemos incluir aspectos morales que tienen que ver con nuestro compromiso como persona que brinda salud y en quien confían las personas en nosotros. Así que existe una responsabilidad moral y ética también, que tiene que ver con nuestro compromiso como profesionales, la ética del profesional. Eso lleva a esa responsabilidad que tenemos con el ciudadano. En conclusión, la responsabilidad civil del médico es un tema importantísimo para lo que es el ámbito de la atención médica. Los médicos tienen el deber de brindar atención adecuada y de calidad a sus pacientes y en caso de cometer negligencias o errores, pagar por esos daños que causen, ¿no? Entonces pueden ser considerados civilmente e incluso pueden tener consecuencias mucho más agravadas dependiendo del daño que causen. Entonces, la responsabilidad civil implica que los médicos pueden ser demandados y en caso de ser encontrados culpables se les puede requerir pagar una indemnización por los daños causados. Sin embargo, establecer la responsabilidad en casos médicos puede ser complejo, ya que se requiere evaluar pruebas, contar con el testimonio de expertos médicos y cumplir con los procedimientos legales correspondientes. Bueno, eso sería todo. Venga, muchísimas gracias por ver y espero que hayan aprendido mucho sobre la responsabilidad civil del médico. Chao. Chao.